Hoy vengo con un tema que yo creo que es de los más controversiales de toda la iglesia de Corintios, aunque todavía hay algunos doctrinales que van a ser controversiales, y traigo un invitado muy especial. Lo necesito, lo necesito. Viene cumpliendo hoy doble jornada, pero estoy muy feliz de tenerlo. Siempre hablamos por el teléfono, es mi maestro de historia, es mi maestro de muchísimas cosas. Me siento muy honorado, muy feliz de tenerlo. Y con nosotros tenemos al pastor Jorge. Bueno, buenas noches, apóstol. No, hoy hablábamos discípulo, ese es el título que me gusta. Hoy estaba diciendo... Discípulo de Cristo. Hola a todos, Dios les bendiga. Como dice Ángel, cumpliendo doble jornada hoy, así que le voy a aparecer hasta en la sopa el día de hoy. Se bonita Es un tratamiento. gusto, Ángel, poder estar con vos. La verdad es que ya días deseaba estar aquí con vos, compartir. Ya día habíamos hablado de compartir y espero que no sea la última, la verdad. No va a ser la última. Ahí tenemos más cositas allá en Honduras y seguimos haciendo cositas por aquí por Montreal y bueno, lo que el Señor nos lleve a servir juntos. Qué felicidad. Sí, qué gusto poder estar y compartir escena juntos. Sí, Eh, Muy alegre de estar, la verdad, acá. Y con un tema que va a estar muy bueno el día de hoy y que esperamos que se queden hasta el final, ¿verdad? sí, sí, esperamos que se quede. Yo voy a estar lo más que pueda pendiente de los comentarios, así que van comentando, me van diciendo cualquier duda, cualquier cosa. Y entonces vamos aquí con el pastor Jorge. Entonces, como les dije, voy a hacer este tema en todo el libro de Corintios, comparando a la iglesia de hoy. Hay algunas cositas que me saltaré porque no son relevantes a la eclesiología, lo que es el estudio de la teología de la iglesia y la adoración de la iglesia. Entonces, ¿por qué empieza el tema con el apostolado? No es porque quiero venir con lo más controversial primero, sino porque Pablo se presenta de esta manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que estaba con él. Y no solamente Pablo se presenta de esta manera en la carta de Corintios, Pablo se presenta de esta manera en todas las cartas, pero vemos algo interesante, es Pablo llamado a ser apóstol, está llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, lo dice en Romanos 1.1, 2 Timoteo 1.1, Colosenses 1.1, Efesios 1.1, casi más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad, Pastor Jorge? Así es, prácticamente en todas las cartas es su forma de presentarse. Él tiene muy claro el llamado, la verdad, él tiene muy claro el llamado y por eso lo expresa de esa manera. Claro, y además que vemos que es un título importante. Sí había una importancia detrás de ese título y sí había una importancia de por qué se estaba presentando de esta manera. Así que se utilice en el día de hoy está bien si se analiza de una manera bíblica y se utiliza de la manera correcta, está bien. Pero si no, hay que analizarlo porque es algo que sí tiene poder, es algo que sí tiene peso, es algo que no deberíamos tomar como cualquier cosa, ¿verdad? Así es, la verdad es que cuando hablamos de este tipo de títulos, obviamente en lo que es la iglesia primitiva, Ángel, el ser apóstol mejor dicho, los apóstoles era una figura muy importante dentro de la iglesia y que hasta el último, Juan, de los 12 discípulos, representó mucho dentro de la iglesia. O sea, la figura del apóstol fue una figura muy importante en la iglesia primitiva y que era una figura de autoridad, la verdad, pero para ovejas, pero realmente por otra parte una figura de amor, de consuelo, de apoyo, de consejo, o sea, cumplía en realidad muchas funciones el apóstol de la iglesia primitiva. Así mismo es. Entonces vamos a estudiar bien qué es la palabra apóstol y veamos si es una palabra que podemos todavía estar utilizando en el día de hoy. Veámoslo bíblicamente, no demos nuestra opinión. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra apóstol en el griego se dice apóstolos, muy parecido al español, y quiere decir un apóstol es un mensajero, una persona enviada a hacer una tarea. Y yo entonces, por principios de la universidad, y seguramente el pastor Jorge también lo hace en sus estudios del griego,
no solamente me quedé con la definición del Strong, que el Strong es donde buscamos las definiciones de las palabras en el griego y en el hebreo bíblicas, pero también quise buscar dónde aparecía en otros lugares esta palabra en otros textos griegos de ese tiempo. El único lugar donde lo vi estaban representando una fila de barcos que habían sido enviados a hacer algo, ¿verdad? Entonces, si vemos hasta acá, la palabra apóstol puede ser un mensajero. O sea, un cartero podría ser un apóstol. Si yo mando a una persona a dar un mensaje, podría ser un apóstol. Pero veamos un poquito más el contexto dentro de la Biblia. Yo quiero analizar primero cómo los apóstoles fueron escogidos. Y nosotros vemos en Lucas 6:12 que dice que para escogerlos Jesús fue a un monte y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces aquí vemos una diferencia de personajes, porque nosotros conocemos que Jesús siempre andaba con 12, ¿verdad? Pero si leemos un poquito más a fondo nos damos cuenta de que en verdad Jesús andaba con mucha gente. Cuando Jesús dijo una vez algo controversial, no me acuerdo dónde es que está, pero dijo algo controversial, muchos se fueron, dijeron, dura palabra es esta, muchos se fueron, muchos no, se fueron los apóstoles, se fueron muchos discípulos, y el mismo Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Aquí nos damos cuenta de que hay muchos discípulos, hay solamente 12 apóstoles. ¿Verdad, Pastor? Así es, así es. Justamente hoy en el estudio que estaba realizando leía ese pasaje, cuando Sí. Jesús sube al monte y hablaba que a diferencia de los demás rabinos, Jesús se tomó la tarea de escoger, de ir y seleccionar a cada uno de ellos, a pesar de su condición, no viendo en realidad humanamente a cada uno de ellos, sino que desde ese momento que los escoge como discípulos, obviamente Jesús ya está pensando y sabe cuál es el propósito por el cual está ahí, y que más adelante estos 12 discípulos se van a convertir en lo que serían los apóstoles, ¿verdad? Exceptuando a Judas, obviamente, pero que más adelante sería también sustituido por otros dos personajes más bíblicos. Exacto, y además que hasta Judas, hasta el mismo Judas, el apóstol que lo llaman el hijo de perdición, era necesario y estaba profetizado desde los profetas. O sea, tampoco fue que hoy se me zafó 12 apóstoles me salió uno malo. No, este estaba llamado para eso. Qué increíble, ¿verdad? Cómo la soberanía de Dios actuó en la elección de estos apóstoles. Entonces, cuando pasa esto, cuando Judas muere, vemos que quieren reemplazar a Judas porque quieren tener 12 apóstoles. Esto no lo he leído en la Biblia ni lo he confirmado, y si está, no me he dado cuenta todavía. Pero me parece que 12 apóstoles quisiera también como resemblar un poco las 12 tribus de Judá, ¿verdad? Tener los 12. Sí, claro que sí. Hay una representación, una tipología, mejor dicho, hay una tipología en ello, ¿verdad? Claro. 12 tribus, ahora vienen 12 apóstoles. Uno puede hacer la inferencia de ello, sin embargo, como decís vos, bíblicamente no está sustentado, como en el caso, por ejemplo, cuando habla de la alegoría de los dos hermanos, ¿verdad? Que pelearon dentro del vientre, no está establecido de esa manera, pero sí podemos inferir un poco que por ahí va también el asunto. Claro, entonces cuando este Judas muere, ellos quieren escoger a otros. Y entonces aquí vemos algo muy importante para que definamos qué es un apóstol bíblico. El mismo Pedro pone unas pautas en Hechos 1:12 al 16 de cómo debería ser escogido este nuevo apóstol. Debería ser una persona con estas condiciones. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, esa es una necesidad, que un nuevo apóstol estuviera con ellos juntos desde que el Señor entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Lo que estaban buscando era reemplazar un testigo más de la resurrección de Cristo. Y esto era lo más importante para un nuevo apóstol. Una persona que fuera testigo visual
de Jesús. No porque, ahora lo pienso yo, no porque sea mejor, no porque tenga una mejor posición alguien que lo haya visto resucitar. Porque en realidad no, pastor, nos damos cuenta que el mismo Jesús le dice, sí, tú me viste y creíste, bienaventurado el que no vio y creyó. Yo veo la Sí. primera carta de Pedro, cuando Pedro empieza su primer capítulo y dice, ustedes que sufren por Cristo, ustedes que pasan por tribulaciones, bienaventurado el que no lo vio y creyó. Y lo puedo leer con lágrimas en el rostro porque los apóstoles no eran personas simplemente de fe, eran personas de seguridad porque ellos vieron a Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, si una persona va a ir a predicar, va a ir a comenzar, va a ir a poner el fundamento de una persona que resucitó, que no se había visto un resucitado en la historia de ese tiempo, si una persona va a ir a poner el fundamento, tiene que ser una persona que sea testigo y que lo diga con seguridad y que pueda morir por esa verdad, ¿verdad? Y aunque muchos murieron y no lo vieron, los apóstoles, los que pusieron el fundamento, fueron testigos visuales. En boca de dos o tres se confirme todo asunto. No era un asunto de fe, era una verdad. Sí, sí, definitivamente estos hombres y el mismo, bueno, más adelante vamos a hablar de ese personaje también seguramente. Pablo eh, tuvo que estar entre los discípulos, o sea, tuvo que recibir esa enseñanza. eh, que era como el complemento requerido para ellos como apóstoles. Y si te fijas, de una manera, estos hombres es a lo que se van a dedicar en los próximos años, Sí, en contar esto. Incluso el mismo Pedro, que estuvo ahí muy de cerca con Marco, al momento de escribir su evangelio, toda esa cuestión va influyendo de los apóstoles al resto de la iglesia, como si en toda la época primitiva. claro. Y claro, y el único apóstol que en verdad vemos que pareciera no cumplir con estas normas es Pablo. Pero sin embargo, podemos ver, yo creo que ya la elección de los apóstoles que caminaron con Jesús está muy clara y todo el mundo lo tiene muy claro porque está muy clara en los evangelios y no hay mucho que decir, no hay mucho que dudar, pero de Pablo se puede dudar bastante. Entonces yo decidí dedicarle un gran tiempo a Pablo y sin embargo voy a pasar por encima por los versículos más importantes. Pero vemos cómo fue la elección de Pablo, que no fue una cosa aleatoria, ni fue una cosa, ni fue un invento. Dice, Pablo ya sabemos que es una persona que acechaba completamente a la iglesia, que los quería asesinar, que buscaba de todas las maneras, que caminaba kilómetros y kilómetros simplemente para matarlos. Eh, Sin embargo, por Pablo se cumplen muchas profecías, ¿no? A mí me encanta el personaje de Pablo en que Jesús les dice a los discípulos, ustedes van a ser testigos y van a correr por toda Judea y Samaria. Y después en Hechos vemos que por la persecución de Pablo es que los cristianos empiezan a correr a las ciudades venideras que eran Judea y Samaria, donde se hacen testigos y se cumple la profecía. Es increíble que Dios incluso usa momentos atroces y momentos horrorosos para cumplir su voluntad. Y Pablo está caminando hacia Antioquia, hacia Damasco, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí, se quita sí, sí. Sentica Antioquia. Entonces está caminando hacia Damasco y entonces ve de repente una luz y eso lo vemos en Hechos 9. Hechos 9:3 dice que repentinamente lo rodeó un resplandor de luz. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uno dice, bueno, Pablo se volvió loco y se echó ese cuento y bueno, se quiso echar ese cuento. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se dirá lo que debes hacer. Uno dice, bueno, la locura de Pablo se le zafó la teja, por tanto soy. Pero en verdad no, porque nosotros vemos en la palabra que todo asunto se confirme por dos o tres testigos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Así que tenemos testigos de que Jesús vino y le habló a Pablo. Ahora, yo no sé si los testigos entendieron. Bueno, sí, puede ser que sí, porque eran guardias del Sanedrín, no eran romanos. Sí, no desconocían. Obviamente tuvieron que haber conocido porque
Jesús había causado una gran conmoción, años antes. Claro, Y es como que pase una pequeña revolución dentro de tu país y no te des cuenta, o sea, es imposible, ¿verdad? claro, Tuvieron que a haber mí me estado sorprende es al tanto de ello. sí, sí, a mí me sorprende es que hayan escuchado la voz y no se volvieran creyentes. Y yo pensaba, ¿será que eran romanos y tal vez Jesús les hablaba en hebreo? No sé, pero de que escucharon la voz, escucharon la voz. No era una locura de Pablo. Entonces se metieron en Damasco y Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora no solamente Jesús le habla a Pablo, Jesús le habla a Ananías, que está en la calle derecha, y le dice en el versículo 15 del mismo capítulo de Hechos 9, ve porque instrumento escogido me es este. Aquí vemos la elección clara de Jesús para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. ¿Cuál era la misión de los apóstoles de Jesús cuando estaba caminando con él? Ir a todas las casas de Israel, porque primero quiero que vayas a las ovejas de Israel. Pero Pablo era el enviado para ir donde los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Y los hijos de Israel podían ser personas que también se habían gentilizado, que podían ser samaritanos, que podían ser personas que se habían vuelto también, ¿cómo es que se dice? Usted que dio la clase de historia el otro día. ¿Perdón? Sí, los judíos que ya se habían helenizado, Helenizado, sí, correcto. Sí, correcto. helenizado. Helenizado. Entonces podía ser, ellos eran los hijos de Israel. Vemos el llamamiento claro y vemos a quién y la misión clara. Al momento le cayeron los ojos como escamas y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora vemos el poder de Jesús en este llamamiento de Pablo que verdaderamente fue eficaz en este apóstol. Vemos que un hombre que perseguía y mataba a los cristianos, de repente empezaba a decir que ese hombre que él perseguía y que ese hombre que él odiaba y esos creyentes que él mataba, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Era una locura. Sin embargo, Pablo era una persona estudiada y más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Increíble, Pastor Jorge. Así es, realmente la conversión de Pablo es uno de los hechos extraordinarios del Nuevo Testamento. Es, en cierta forma, vos mencionabas, no fue locura, pero por otro lado, es una locura completa ver un hombre como Pablo. Hoy hablábamos acerca de los discípulo de Gamaliel, o sea, caminando con uno de los hombres más importantes de todo Israel. Sí, Solo el hecho de haber sido discípulo de Gamaliel le daba un prestigio enorme a Pablo dentro de toda la comunidad judía. Un hombre con su profesión también, que no necesitaba acomodado en la élite intelectual judía, por así decirlo, con su trabajo sin ningún problema. Y de repente ver ese vuelco, lo único que podían pensar los cristianos es un infiltrado, o algo así, me imagino, a las primeras personas que vieron esa transformación que sufrió Pablo. Por eso él habla acerca de ese nuevo nacimiento. Él lo experimentó en su vida, el hecho de nacer de nuevo, y realmente es un cambio enorme. Así como el cambio al mismo nivel de los demás apóstoles. Y en esto, no sé si lo compartirás conmigo, Ángel, pero yo siento que el cambio que tuvieron los apóstoles al ver a Jesús resucitado es la misma evidencia que se ve en Pablo. Al ver a Cristo resucitado, es un cambio rotundo en sus vidas, de tal manera que hablábamos en la serie también de mártires. Fueron capaces de sufrir tanto padecimiento en nombre de Cristo porque estaban convencidos de que Jesús era la verdad. Entonces, realmente esa evidencia la encontramos únicamente dentro de los apóstoles. así mismo, Pastor Jorge, es que es increíble que en el Pentecostés los otros apóstoles y discípulos estaban escondidos con miedo de que los fueran a matar y que los iban a matar. De repente viene el día del Pentecostés y de repente sale esta gente a predicar de Jesús sin miedo y van a predicarlo en frente de los que los iban a matar.
Y si nosotros, volviendo a Pablo, ponemos a Pablo en perspectiva, ¿quién sería Pablo hoy en día? Sería un tipo de Elon Musk, sería un tipo de Steve Jobs, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el de Facebook? Max Zuckerberg, Ajá, Mark Zuckerberg, sería un creo. tipo así, ¿verdad? Porque Sí, sí, Pablo sí. estaba en la élite, o sea, discípulo de Gamaliel, que él mismo lo dice muchas veces, porque eso, o sea, graduado de Harvard, o sea, de Correcto. verdad, un estudiado de verdad, una persona que de verdad tenía posición, un ciudadano romano. Es que esa es la otra también. Eso es como que, no sé, eso es como ser ciudadano americano acá y tomarlo como nada. Como ser, no sé, parte de los Illuminati y de repente me vuelvo loco por Cristo y dejo todo mi posición y dejo todo lo que tengo y dejo todo el poder que tengo para predicar a este hombre y para sufrir por él. A este nivel, correcto. A este nivel más o menos es que podemos comparar. Yo diría como si viésemos por ahí a la mano derecha del presidente o de un mandatario de un país, hoy en día musulmán, de repente convirtiéndose a Cristo y Exacto. viniéndose a vivir entre nosotros, no sé, algo así, algo totalmente extremo, pues lo que estaba sucediendo en ese momento con Pablo. Claro, y un gran perseguidor. Ay, se me... La computadora se va a apagar. Deme un segundito, discúlpenme. Yo creo que tengo aquí, por favor. Paso, ¿le quiere agregar Gálatas 1? Gálatas, ¿me estás? Sí, porque en Gálatas 1 yo veía que esta historia es bastante... Ah, aquí lo tengo aquí mismo. Esta historia es bastante lógica, porque uno dice, pero este hombre mataba a los cristianos y de repente se convirtió y ahora todos felices, para siempre vamos a predicar juntos y en verdad no fue así. En verdad a Pablo lo rechazaron muchísimo los apóstoles y no por maldad, sino porque obviamente era una persona que los mataba. Y vemos en Gálatas 1 que dice que Te leo la Pablo, cita, te leo la cita en Gálatas 1:11 al 19. sí, si quiere, nada más yo voy a leer del 17 para arriba para no hacerlo tan largo. Ok, dice Maus, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelando a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Yo consulté enseguida, no consulté, perdón, enseguida con carne y sangre. Eh, quiero regresar a un versículo que llama mucho la atención, que me llama mucho la atención. Sí, Eh, Habla ahí de que lo apartó Dios desde el vientre de su madre. Y esta revelación que da aquí Pablo me hace pensar mucho, ¿por qué no lo tomó entre los 12? Quizás pudo haber una situación de edad, pero luego cuando se hace la elección de los sucesores, ¿por qué no fue considerado tampoco? O sea, en el plan de Dios, ¿por qué Dios nunca consideró a Pablo entre sus discípulos? Porque Dios en su soberanía hubiese puesto, incluso hubiese movido la fecha de nacimiento de Pablo para que coincidiera con Cristo Jesús y poder formar parte de los 12. Sacamos a Judas, ponemos a Pablo y asunto arreglado. claro, Pero si te fijas ahí, eh, Dios dispone un trato diferente en la vida de Pablo. No formó parte de ese grupo de discípulos y quizás de eso hablo más adelante cuando hable el próximo jueves en el tema de los discípulos, porque sí es uno de los asuntos que ha estado ahí rondando en mi cabeza, pero está claro que Dios tenía un propósito en la vida de Pablo y que a pesar de no haber sido parte de aquellos 12, Dios lo llama después de tener ese trato fuerte con él para que sea también apóstol a los gentiles. sí. Y bueno, no me adelanto más porque hay más cosas que mencionar. No, pero está buenísimo, porque es verdad, o sea, Pablo era demasiado apasionado por lo que hacía. Así como era apasionado para matar a los cristianos, también fue apasionado para predicar a Cristo. Yo algún día lo voy a compartir, se lo voy a mandar, Pastor, y lo voy a compartir algún día, alguna exposición de eso,
Yo en Google Maps hice 3 mapas de los 3 viajes de Pablo. Pablo lo que caminara era países enteros. Eran kilómetros y kilómetros que el mismo Juan Marcos el primer viaje no lo aguantó y a la mitad se devolvió. O sea, la pasión que tenía Pablo era una locura. Y es increíble que esta locura también estaba como asegurada, tenía el sello de que él era una persona completamente diferente y el poder de Cristo lo que lo volvió. Y yo creo que ese era como el sello, el poder extra que se necesitaba para que Pablo tuviera esa autoridad con los gentiles. Porque no solamente le están predicando una verdad de su religión, le están predicando una religión completamente contraria a la que ellos han tenido todo el tiempo. La iglesia de Corintios adoraba muchos otros dioses que los vamos a ver más adelante. Adoraban dioses en los templos donde se pagaban prostitutas para que sirvieran en el templo. Y eso lo vamos a ver más adelante que Pablo arremete contra eso, pero es por eso, por los dioses. O sea, la tarea de Pablo no era tan fácil. Es fácil predicarle a personas, bueno, a veces no es tan fácil, pero está bien predicarle a personas que ya conocen un poco de Jesús y simplemente reafirmar lo que saben y enseñarles y discipularlos, pero hay personas que no saben absolutamente nada, que jamás han conocido a Dios y ya eso casi no pasa, pero esto era lo que estaba haciendo Pablo. Así es, interesante todo eso. Entonces, así como vemos, y vamos corriendo porque yo pensé que no me demoraba mucho, ya que ya llevamos media hora. Pero, vamos a saltar un poquito. Los apóstoles pusieron un fundamento y Pablo también tuvo que poner otro que fue mucho más fuerte porque fue en gentiles que no tenían ni idea de que necesitaban un Mesías ni de que había un Dios que no podían ver. Todos los dioses se podían ver. El llamamiento de Pablo lo está dicho desde la boca de Jesús. El mismo Señor le habló orando en el templo, le sobrevino un éxtasis y le dijo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. Y le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Jesús mismo le dijo: levántate y ponte tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esto es Hechos 26:16. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el mismo Jesús reafirma la elección de Pablo, que es una elección especial que no tienen los demás. De la boca de Pablo, también Pablo lo afirma en 1 Corintios 9, y los voy a dejar de tarea, 1 Corintios 15. Pablo se declara apóstol en 2 Corintios 12, y vemos que no todos eran apóstoles. En el mismo Gálatas 1:19, él está hablando que cuando fue a los apóstoles, fue a Pedro, y dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor, no era un apóstol más. Jacobo era el hermano del Señor. Le decían: este era el justo, no. O era, no era Jacobo el justo, sino era el otro, ¿verdad? Santiago. Sí. Sí, que es Juan el justo. Usted también lo dijo en la serie de los mártires. Sí, Bueno, sí. no todo el mundo era apóstol allá. Entonces, ¿cuáles son las características de un verdadero apóstol? Y vemos, yo veo una en Efesios, que dice, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios: no sería una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Aquí está diciendo: yo voy a ir a ustedes, pero no para hacer una carga para ustedes. Pues nosotros vemos que Pablo mismo trabajaba, y una parte de la Biblia Pablo mismo decía: yo mismo no pido ofrenda para mi vida, para no hacer estorboso el evangelio. Sin embargo, Pablo sí pedía una ofrenda, y la pedía mucho, pero esa ofrenda era la ofrenda para los santos. En Jerusalén se había profetizado que iba a haber una hambruna terrible, y verdaderamente la hubo. Pedro, cuando mandó a Pablo y le dijo: bueno, tú predicas a los gentiles, yo predico a los judíos, le dijo: bueno, yo no te pido nada, sino que por favor pidas ofrenda para los santos, que son las personas que estaban en Jerusalén, que iban a pasar por muchos problemas y mucha hambre, y eso era lo que Pablo predicó. Pero vemos que Pablo no tenía ningún interés en ser trabajoso para las personas, más bien él mismo trabajaba haciendo cartas. Que me imagino que si se hubiera seguido en la élite judía, no tenía que trabajar haciendo estas cosas. Pero, Correcto, sí.
como decidió pedir a Cristo y no hacer estorboso el Evangelio, él mismo trabajaba y no pedía nada para sí mismo. Pastor, ¿me interrumpe si hago yo? Ok. En Efesios 3, Pablo dice, yo soy un prisionero de Cristo, por amor de vosotros los gentiles. Pablo no tenía que estar en la prisión. Pablo era de la élite, Pablo era ciudadano romano, Pablo no tenía que pasar todas estas cosas. Pero dice, como ahora dice, en vista de lo cual leyendo podés comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que no sé, perdón. Pero Pablo lo hacía para seguir revelando el misterio de Cristo. ¿Cómo vivía un verdadero apóstol? Porque entonces nosotros vemos los apóstoles de ahora, veamos los apóstoles de la Biblia. Los apóstoles de la Biblia, yo digo, eran las personas que caminaban con Jesús. Pablo recibió una bendición, una revelación muy especial del propio Jesús que se le apareció y lo escogió y lo llamó y lo mandó. Sin embargo, Ananías le dijo, yo voy a enseñarle cuánto ha de padecer por mi evangelio, cuánto ha de padecer por mi nombre. Pero nosotros vemos ahorita que nos presentan un Dios que es completamente diferente, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo lo que tú quieres, Dios te va a dar los tesoros de tu corazón, sigue el reino de Dios y todas estas riquezas que tú quieres van a ser dadas por añadidura. Tu bendición, tu prosperidad va a ser un reflejo de tu vida espiritual. Entonces yo digo, bueno, está bien, mi apóstol me predica que mi prosperidad es un reflejo de mi vida espiritual, pero ¿por qué los apóstoles, que eran los que estaban así con Jesús, no tuvieron esta prosperidad, sino todo lo contrario? Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, a nuestro grupo cerrado de apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros los corintios, prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. O sea, si de verdad la prosperidad económica y la prosperidad de poder y la prosperidad de lujo es un reflejo de la espiritualidad, los apóstoles eran las personas más malditas que existían en el mundo y las personas más alejadas de Dios. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y esta es la historia de los apóstoles. Que hubiese sido Pablo en esta época en la cual nosotros vivimos. Me pregunto yo que si hubiese hablado de Pablo y de qué manera lo hubiéramos tratado como iglesia con ese tipo de pensamiento. Aparte de eso, meditaba ahora que hablabas esto, Ángel, que hay muchas cosas que la iglesia de hoy, la iglesia moderna, que en realidad es el tema con el cual queremos ligar Corintios y que has tenido esa visión. Muchas de las cosas que se hablan de la iglesia moderna es una fusión extraña entre principios del Nuevo Testamento y principios del Antiguo Testamento. Y no se ve el Antiguo Testamento como el cumplimiento del Nuevo Testamento, sino que se amalgama de una manera extraña hoy en día para hacer el evangelio que hoy se está predicando en muchas iglesias. O sea, justificamos hechos y actos de cosas que ya se cumplieron y que ya se dieron, los queremos justificar con esas mismas palabras. No sé si me estoy dando a entender. Lo que estoy queriendo decir es que agarramos apostolado moderno, pero queremos vivir como vivieron los reyes de Israel. Exacto. Cuando reyes de Israel era una cosa muy diferente a apóstoles de la iglesia, de la iglesia primitiva. Es totalmente diferente. Hace poco leía un post de alguien que decía, es totalmente diferente desde el momento en que Cristo vino a la tierra, cambió por completo
el sentido o el enfoque que nosotros debemos tener en la vida misma. Y a veces siento yo que muchos que manejan esta línea de predicación manejan lo moderno del Nuevo Testamento, pero ligado con cosas que no tienen nada que ver con lo que hacían los reyes en la antigüedad o con lo que hacían los sacerdotes o la élite de Israel en cierta etapa. ¿Por qué entonces no comparamos a los apóstoles con la gente también que tuvo que sufrir en la persecución babilónica, por ejemplo, o con esta gente que sufrió tanto? No, no lo que conviene en cierta forma es canalizar todo este pensamiento y toda esta forma al estilo de vida de los reyes de Israel y de la gente, de los padres, de los jueces y de gente muy pudiente que se encontraba dentro del gobierno judío. Cuestión muy diferente. Cristo vino a establecer un reino no apegado a las leyes humanas. Desde el momento que Él viene, rompe con eso, y parte de eso también estamos hablando. No es que quiera dar publicidad a mi segmento, pero de eso No, no, también no. estamos hablando. Si usted no estuviera acá, yo le estuviera dando publicidad como siempre. Dele, dele tranquilo. Bueno, entonces viene a romper con ese estilo de reino. O sea, ya no estamos hablando del reino terrenal. Cristo viene a hablar de que ya no hagamos tesoros en la tierra, sino que los hagamos en el cielo, y viene a hablar de un sinfín de cosas que vienen a contraponerse a lo que estamos hablando. O sea, cada cosa dentro de su contexto debe ser entendida, y no podemos estar metiendo elementos al azar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento solo para beneficio propio. ¿Qué sabe qué pasa, pastor? Si usted le pregunta a estos apóstoles, a estas personas, todos defendemos la veracidad de la Biblia. Todos defendemos que la Biblia es veraz y que la Biblia tiene poder y que la palabra está viva, ¿verdad? En la iglesia moderna y en la iglesia universal a la que pertenecemos en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, lo que hacen y lo que hacen las iglesias modernas hoy en día es que quieren coger la Biblia como un videojuego, ¿verdad? Porque entonces un videojuego, cuando usted va a empezar el videojuego, usted crea su propio muñequito, ¿verdad? Entonces yo digo, hoy yo voy a jugar el videojuego de ser cristiano y yo me voy a poner todas las características que yo veo que me sirven. Entonces mi primera característica va a ser que yo voy a tener la puntería de David para destrozar mis gigantes. Entonces, boom, ya, la puntería de David. Voy a tener la sabiduría de Salomón para dejar a todo el mundo callado. Voy a tener todas las riquezas de David para ser el hombre más rico de la tierra, porque no hay ningún hombre de la Biblia que no haya sido prosperado. Escuchaba de un apóstol. Y bueno, no sé, Pablo se fregó, no sé, no era un hombre de la Biblia, era un hombre del Corán. Entonces, vemos que si me pasa algo malo, no, estoy siendo aprobado como Job, pero Dios me va a devolver 3 veces lo que Satanás me ha quitado. Y entonces vemos esto, que cogemos la Biblia por pedacitos que nos gustan. Y entonces, ¿qué hacemos? Acabamos con la veracidad y con el sentido de la Biblia. Porque la Biblia es un libro que va perfectamente cronológico. Y que si algo ha quedado por cumplirse, está claro que fue una profecía para los tiempos finales y que todavía ha de cumplirse. Pero la profecía que se cumplió en Jesús no se tiene que volver a cumplir. La profecía que se cumplió en Israel cuando Babilonia vino por ellos no se tiene que volver a cumplir. Pero ¿qué pasa? Cogemos la Biblia como de los pedacitos que me gustan y entonces yo me pongo las cosas que a mí me encantan. Tristemente eso es lo que vemos. No queremos leer la Biblia como está escrita de una tapa a otra tapa con un sentido junto, está junta. Tiene un sentido cronológico y no es simplemente libros diferentes, es un libro que está cada uno de acuerdo con el otro, aunque uno haya sido escrito kilómetros diferentes. El libro fue inspirado por el mismo Dios, escrito por diferentes autores por el mismo Dios. ¿Y qué pasa con las personas que creen estas cosas y que son bonitas de creer? Sí son bonitas de creer, yo también las quisiera creer. Yo también quisiera creer estas cosas porque de verdad que son beneficiosas para la carne y para nuestros sentimientos. Como no leen, les toca creer todo lo que les dicen. Ese es el problema de la iglesia moderna. Si tú no lees la palabra, no puedes ser como los de Berea, que eran más nobles, para confirmar todo lo que los apóstoles mismos les decían. Entonces, tú crees en tu apóstol, pero ¿cómo puedes confirmar sus palabras? Los de Berea confirmaban las palabras de los verdaderos apóstoles y fueron nobles por haberlas confirmado. No fue una falta de respeto. Hermano, lo primero que te digo es, chequea,
las palabras mías, chequea las palabras del pastor Jorge, las palabras del pastor Sebastián, las palabras de Montreal y las palabras de todos los apóstoles modernos. ¿Y cómo las vamos a discernir? Simplemente con la palabra. Es la única manera. Los de Berea solamente lo pudieron hacer con las escrituras. Entonces, seguimos. ¿Para qué estaban los apóstoles? Los apóstoles, y yo iba a hablar de los padres de la iglesia primitiva, y tiro un resumen chiquitico. Después de que Pedro murió, el que tomó el obispado de Roma fue el que los católicos llaman Santo Lino. En segunda de Timoteo hablan de Lino, que estaba acompañando a Pablo. Lino era una persona muy importante que había recibido la revelación de Cristo y que predicaba a Cristo y fue un mártir también. Lino fue denominado papa. La palabra papa era como se le decían a los episcopos, que son los obispos, y esa palabra está en la Biblia. Y papa se le decía a los episcopos de ciudades muy importantes. La Iglesia Católica Romana siguió con esta tradición del papado, pero Lino no era un apóstol. Ni siquiera la Iglesia Católica piensa que los papas son apóstoles, son obispos. Tienen un poquito de poder de apóstol, pero bueno, pero la palabra viene del obispado. Nadie en la iglesia primitiva se puso el nombre de apóstol. No sé por qué, tal vez se les quedó por fuera. Puede ser que se les haya quedado por fuera, puede ser que no, vamos a confirmarlo. Pero en la iglesia primitiva, después de que los apóstoles murieron, los discípulos de los apóstoles, ninguno se consideró apóstol. Pero sin embargo hay personas que sí se les llamó apóstol en la Biblia, que no eran estos 12. Vamos a ver por qué. Yo tengo una teoría, vamos a analizarlo un poquito y rapidito porque se nos fue el tiempo. ¿Qué enseña Efesios? Porque Efesios 4:11 nos enseña que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y está bien, o sea, esos son oficios, ¿ok? Pero ¿qué enseña el mismo Efesios? Efesios 1:20 nos dice, edificado sobre el fundamento, no es 1, pero es Efesios, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ok, entonces yo estaba viendo cómo eran las edificaciones antiguas en ese tiempo. En las edificaciones antiguas se hacía un edificio, se ponían los pilares de las fundaciones, que vendrían siendo los 12 apóstoles. No sé si Matías, porque de Matías no sabemos mucho en la Biblia, pero sabemos que Pablo fue un pilar para que vinieran los gentiles. Se ponían estos pilares y había una piedra que era la que sostenía todo el edificio. Esta se llamaba la piedra del ángulo. ¿Cómo reconocía la piedra del ángulo? Porque entre todas las piedras había una piedra que estaba muy bonita y muy decorada. Le escribían algo, le hacían una decoración para que tú supieras que esa era la piedra del ángulo. La arquitectura de ese tiempo se construía de forma que si tú quitabas esa piedra, se iba para abajo todo. O sea, hasta ahí llegó el edificio. Si tú quitas a Pablo, a veces si tú quitas a Jesús de la edificación, ya estás creyendo en otra religión, ya estás en otra edificación y se te cae para abajo todo. Pero la fundación son los 12 apóstoles. El fundamento de los apóstoles y profetas. En muchos otros lugares de la palabra también se habla de que la fundación es de los apóstoles y profetas. Entonces, si hubieran apóstoles, hoy en día estos apóstoles tienen la responsabilidad de poner más fundamento, ¿verdad, Pastor Jorge? Así es, así es, así es. Pensaba yo en esto que estás mencionando y tiene mucho valor que también mencionemos acerca de la palabra que esos hombres dejaron y recordar también que el fundamento también está puesto sobre la palabra de Dios, la misma iglesia, ¿verdad? Y son estos hombres los que nos dejan a nosotros todo ese conocimiento que tenemos hoy en día, de tal manera que por ahí también se puede pensar, y no solo hablando de los apóstoles, también metiéndome al lado de los profetas, si hubiese profecía, más profecía, hubiese que añadirle más a la Biblia. Claro, Si habría que hubiese ponerle más escritos, paginitas. habría que añadirle más a la Biblia.
y más fundamento sobre el fundamento. Esto no puede ser. Obviamente en eso estamos totalmente de acuerdo. Es que ¿cómo puede ser cuando en Primera de Corintios 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios? La palabra misma dice que se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Yo no sé, yo quería hacer un dibujito. No sé si, vamos a ver si no me demoro mucho haciéndolo rapidito. Para que la gente pueda como ponerle perspectiva al asunto. Vamos a ver. Porque entonces, sí, yo creo que si lo vemos, lo entendemos mejor. Porque de que no está entendido, no está entendido. A ver, me lo tiro rapidito. Vamos a ver si puedo ir a mi... Ah, no me dejan. ¿Ustedes ven mi screen? No sé si se ve No. mi screen. ¿No se ve? Bueno, nada. Entonces vamos a imaginarlo. Si se pone la fundación de un edificio y se edifica encima del edificio y encima de la piedra angular, ¿cómo podemos poner un fundamento debajo de lo que ya se edificó? ¿Cómo se puede hacer esto? Si hay nuevos apóstoles que tienen esta responsabilidad tan grande, que es poner fundamento de la iglesia, tienen la responsabilidad de construir un nuevo edificio. Porque el fundamento ya se puso. Y la palabra ya se habló y la palabra ya se cerró y la cerró el mismo Dios con su propia soberanía. Tienen responsabilidad de crear un nuevo edificio. Pero si Cristo solamente es uno y vemos que Cristo no está dividido, entonces, ¿cómo podríamos? Yo no sé si se me fue o sigo yo. Sí, estamos bien, creo. Listo. Si Cristo solamente es uno y vemos en la misma pelea que vamos a ver más adelante de los Corintios, de que Cristo no se ha dividido y que Cristo solamente es una persona y que ha sido sacrificado solamente una vez, ¿cómo pueden haber varios Cristos para diferentes edificaciones? Simplemente no hay. Simplemente no hay otros fundamentos. Simplemente lo que hay somos personas que estamos edificando sobre este fundamento de los apóstoles y sobre la piedra angular que es Cristo. Y cuando Cristo venga, ¿por qué va a venir? Por ese edificio y por ese edificio nada más. Por ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Hay muchas maneras que lo vamos a ver, pero es un solo cuerpo, es una sola iglesia. En Apocalipsis vemos 7 diferentes iglesias, pero 7 iglesias que están juntas en un mismo nombre, en el nombre de Cristo. A mí la verdad no solamente me duele un poco la palabra apóstol moderna, pero también me duele un poquito que hayan tantas denominaciones y tantas cosas cuando estamos creyendo en el mismo Dios. ¿No le parece esto también increíble, esta separación? Sí, sí, definitivamente. La verdad es un poco, sería un poco extraño. Yo ahorita que hablabas, la única cultura que he visto que hace eso, de construir un simiente sobre otro, son los mayas, la Sí. verdad. Obviamente, bajo una cultura muy pagana, sepultaban totalmente sus edificios para construir nuevos edificios más grandes e imponentes sobre el antiguo, pero en las edificaciones antiguas, si lo miramos desde el punto de vista arquitectónico y vos, como lo estás mencionando vos, Ángel, definitivamente no hay ninguna lógica en lo que se está hablando de construir bajo un fundamento sobre el fundamento que ya fue dado. O sea, faltaría entonces, estaría la Biblia incompleta, estaría la palabra de Dios faltante de algo. No es así. Y claro, y que todas estas profecías y todas estas nuevas revelaciones y todas estas nuevas cosas las deberíamos estar escribiendo, porque si Jesús se las ha dado para todos, porque somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, somos una sola edificación. Todos deberíamos saberlas, pero no es así. ¿Y qué pasa cuando los profetas modernos se contradicen entre ellos? O sea, ¿qué pasa cuando el apóstol dice una cosa en Colombia y el apóstol de Rusia dice otra cosa completamente diferente? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Jesús está revelando lo mismo o hay conflictos o hay separaciones? Yo veo
las Contradicciones, denominaciones. Sí, contradicciones. yo veo las denominaciones y todas esas separaciones como también un poco la corrupción del hombre metida en la iglesia. Yo pienso que todos deberíamos estar unidos. Cuando las doctrinas que no son fundamentales están separadas, se debería llegar a un acuerdo o se debería dejar así y enfocarnos en lo fundamental que es Cristo. Todos creemos en Cristo y Dios no va a recoger ni una denominación, ni va a recoger personas que son siervos de un apóstol o de este apóstol o de este apóstol, a una iglesia va a recoger a la iglesia de Cristo. Y si tu iglesia siente que son los únicos y que no pueden tener comunión con otras iglesias, como hacemos en Montreal, ¿cómo se llama su iglesia, Pastor Jorge? Amor viviente. Y con la iglesia del Pastor Rayo y con las iglesias que están en Argentina, si no podemos tener comunión entre el cuerpo de Cristo, algo está mal. Si no somos parte de todo el cuerpo de Cristo universal, algo está mal. Que utilicemos la palabra apóstol con el significado griego, a mí no me parece pecado y maldad en sí mismo, porque yo a mí mismo me considero católico. Todo el mundo dice, ¡ah! Pero la palabra católico significa universal. Yo soy un creyente universal, no soy un creyente universal romano. No, esa es una iglesia completamente diferente, pero yo soy creyente universal y todos los creyentes en Cristo somos miembros de la iglesia universal, todos los creyentes juntos. Utilizar la palabra no está mal. La palabra catecismo es la palabra que se utiliza para enseñar de una manera ordenada. No está mal la palabra apóstol no está mal. Yo le puedo decir apóstol al cartero. Donde yo veo el mal es lo que conlleva la palabra. Cuando nos ponemos el puesto de apóstol, nos estamos poniendo una responsabilidad a la cual Dios no nos ha llamado, la cual Dios no está dando en este momento y la cual Dios no está poniendo en este momento. Entonces, si Dios no nos ha llamado a esto, ¿por qué nos llamamos a nosotros mismos? Yo lo único que puedo ver es que simplemente lo estamos haciendo por la gloria que conlleva el nombre de apóstol. Porque la palabra apóstol, como utilizada en la Biblia, yo la podría entender, por ejemplo, así. Hay un misionero que va a una isla completamente remota de caníbales y él es el que lleva el fundamento del cristianismo a esta iglesia que jamás ha conocido al Dios verdadero ni tiene ni idea de Jesús. Y le llamamos apóstol porque prácticamente es el apóstol de ellos, el que llevó el fundamento de la iglesia cristiana. Ok, no lleva el fundamento de la religión cristiana y no lleva el fundamento de la creencia cristiana porque nuestro fundamento y nuestro apóstol en el día de hoy es la Biblia. Ahí tenemos todo el fundamento de los apóstoles. Sobre eso, sobre la Biblia, edificamos con obras. Y eso lo vamos a ver más adelante en esta serie. Pero si una persona fuera y fuera como el apóstol de ellos, el que llevó la religión cristiana a ellos, yo entendería por qué utilizar esa palabra. Pero el día de hoy yo no veo el sentido de ponernos un puesto tan grande con el contexto que conlleva y con lo que quiere decir. Me parece... Hay un par de cosas que me gustaría mencionar, de las cuales has hablado acerca, sé que no hay tiempo ya, pero en un No, minuto no, tal vez dale. lo digo. Este, lo primero es la nomenclatura que sí, hubo como una especie de fobia hace un par de años a toda la nomenclatura que utiliza la Iglesia Católica en su organización, pero sin embargo es bíblico hablar de obispos, es bíblico hablar de diáconos también, ¿verdad? De pastores, obviamente, y me pongo a pensar yo un poco, y no sé si me voy a meter a problemas con lo que voy a decir, pero cualquier cosa hablan con Ángel, que él se haga cargo de Ya todo, tírelo. Ya, ya quedó no, ya no, exonerado de toda culpa. ya nos van a cerrar esta vaina ya. Este, hoy en día hay apóstoles que tienen nombre de apóstol, pero siguen cumpliendo la misma función de pastores. Lo único que cambió fue el título que se colocó sobre ellos. Pero en realidad la mayoría de apóstoles que hoy eh, no tienen una función apostólica, sino que se dedican siempre a una función pastoral. Y yo puedo creer que no sea por maldad, yo puedo creer que en muchos lugares hay personas que son denominadas apóstoles, son personas muy buenas, muy creyentes, muy santos, están muy santificados y hacen una obra de verdad, de amor y pasión para Dios y tal vez tienen un poco de ignorancia en este tema
y tal vez la denominación o el lugar donde está, el ambiente en el que están, los obliga o les enseña de que esta es la manera que debería ser y ellos simplemente cumplen con su llamado. Sin embargo, aquí no vamos a mencionar nombres, pero sí tengo que decir esto. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. No porque me sale a mí decirlo y porque yo soy tan malo y me gusta la controversia, pero porque está en la Biblia. La palabra dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Y en la Biblia habla en Jeremías 23 de pastores. Y uno dice, bueno, el Antiguo Testamento para las cosas buenas no sirve, pero para las cosas malas sí sirve también. Bueno, Jeremías 23 aquí está hablando de los últimos tiempos. Jeremías 23 está hablando de cuándo va a venir la revelación de Cristo, cuando Dios va a traer un renuevo, cuando se va a juntar en las tribus de Israel con los gentiles y cuando Dios va a poner un pastor verdadero y cuando Dios va a juntar a sus ovejas. Así que esto en parte estaba cumpliéndose en esos tiempos y en parte se está cumpliendo en estos tiempos también. Esto es una profecía abierta. Si no me lo crea, váyale a Jeremías y léalo usted. Jeremías se lo va a disfrutar, le va a encantar. Hay mucha riqueza en Jeremías. No me crea a mí nada, léalo usted. Pero Jeremías 23 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Voy brincando por tiempo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Yo no digo que estos sean todos los apóstoles, como digo, hay personas que son muy buenas que tienen este título porque es la manera en la que están. Pero existen, como no hay nada nuevo debajo del sol, existen. Y en los tiempos que estamos viviendo de apostasía tan grande, probablemente tú te encuentres con uno. Te digo esto para que tengas cuidado y para que te fijes en qué personas te van a encontrar. No seas que tú seas dispersado y seas golpeado y herido por uno de estos pastores. Dice, la tierra está llena de adulterios y vivimos en un mundo lleno de adulterios, porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Hay casas que están dedicadas a Jehová, y como decía el pastor Rubén ayer, porque hagan un becerro de oro y le pongan el nombre Jehová, no significa que Jehová esté ahí. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Y en los tiempos de hoy vemos que predican en el nombre de Mamón, en el nombre de las finanzas. Todo se trata de tus finanzas. Dios te quiere bendecir, tu dinero, tu economía, Dios te quiere dar. Y vemos que esto es un Dios completamente diferente. Tenemos que leer la palabra y probablemente en esta serie lo vayamos a estudiar más a fondo. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Y es triste ver a estas personas, apóstoles y a pastores, tan prominentes en la iglesia moderna, que de repente salen con un espectáculo y nos damos cuenta de que vivían una vida de falsedad y aunque Dios probablemente los usó con mucha palabra, no vivían una vida verdadera de una santidad. ¿Se salvaron o no? Eso es cosa de la misericordia de Dios. No nos salvamos por obras, nos salvamos por la gracia de Jesucristo. Ravi Zachariah fue uno que se murió hace no mucho y que ahora resultó que tenía, bueno, no vamos a decir nombres, pero resultó con unos problemas terribles de abuso sexual. Qué triste, porque un hombre verdaderamente usado por Dios para sana doctrina y para palabra muy sana. Pero dice, también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguna de su maldad. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas, he aquí les daré comer ajenjo, condenación para ellos. No escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano. Y yo te digo, hermano, ¿de qué te sirve ganarte el mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirven $1.000 millones y no ir al cielo? ¿De qué te sirven las riquezas y que cuando te encuentres con Dios, nada de eso haya glorificado su nombre y todo haya sido pasado por fuego y tú te hayas salvado como por fuego? ¿De qué te sirve? Mejor edifiquemos para la gloria de Dios para que todo eso quede en la eternidad. 80 años no son nada comparado a una eternidad. Y dicen continuo a los que me desprecian. Estos apóstoles y estos pastores, estos profetas de Jeremías 23, dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y todo el que anda en la terquedad de su corazón dice, no vendrá calamidad sobre vosotros. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y ha escuchado? Yo no envié a esos profetas
para que tú veas que sí existen. Hay profetas y apóstoles que no han sido enviados por Dios, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites, de modo que yo no lo vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Entonces, verdaderamente, ten cuidado, porque llegarán los días donde no se quiera sufrir la sana doctrina y donde la gente quiera ir detrás de las vanidades y las pasiones de su propio corazón, predicar sobre ellas y tener poder sobre todas ellas. No son todos, no los juzgamos a todos, pero ten cuidado porque tal probablemente te los vayas a encontrar. ¿Verdad, Pastor Jorge? Así es, así es. Creo que este es un tema, Ángel, que es necesario hoy en día tocarlo, más que todo por el momento en el cual nosotros nos encontramos, perdón. A veces lo pensamos dos veces, ¿verdad? Antes de hablar de estos temas, pero son necesarios instruir. Creo que como iglesia debemos estar al tanto de todo esto que se está dando y de todo este movimiento dando hoy en día y pesar cada una de las cosas que se nos habla, someterlas bajo la lupa de la misma palabra de Dios para caer en las verdades bíblicas. Es así, Pastor, porque es que la verdad es que la misma Biblia lo profetiza y cómo uno no lo va a advertir y cómo uno va a predicar la palabra. Y así es, tristemente, así es. Y el cristiano necesita un discernimiento, porque si tú no puedes comer todavía la carne y simplemente estás tomando cualquier migaja que te dan las personas, eres como un niño fluctuante que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Y no es lo que queremos. El cristiano debe ser una persona que se pare firme en la piedra que es Cristo. Que se pare firme en Él, que sea parte de la iglesia universal. No de un grupo cerrado que te predican cualquier cosa y de la cual tú no puedes discernir. Es importante que las personas escuchen esto y cojan un sentido de alerta. No que odien, no que busquen, no que tiren piedras, pero que cojan un sentido de alerta y disciernan sobre lo que están viviendo. Tristemente en Montreal, no online, sino local, porque online tenemos personas de muchas congregaciones muy buenas y de pastores muy bíblicos y de lugares donde verdaderamente se vive el evangelio, como en la iglesia del pastor Jorge. Pero en Montreal local, tristemente, no sé por qué, pero todo lo que se rescata en Montreal local son personas que vienen heridas y dispersadas, de pastores que hicieron daño en sus congregaciones. Yo no digo que estos pastores están condenados, ni que sus caminos son resbaladeros solamente, como dice Jeremías 23. Yo digo, Dios conceda arrepentimiento para que ellos puedan ver cuáles son las obras de Dios y qué es lo que glorifica a Dios verdaderamente, se puedan arrepentir y puedan vivir el verdadero evangelio de Cristo y predicarlo a los que lo necesitan. Y eso es lo único que podemos hacer. Pero de que existen personas que han sido maltratadas por falsos profetas y falsos pastores, sí existen. Llegan mucho a Montreal. Así que, hermano, apégate a la palabra de Dios. Como yo creo que todos los temas que se tratan en Montreal terminan en esto. Apégate a la palabra de Dios para que puedas discernir y puedas tener sabiduría de dónde estás parado y hacia dónde estás caminando. ¿Estás caminando el camino angosto de Jesús o estás caminando el camino ancho de la concupiscencia y la perdición? Y que te lo pueden pintar como el camino cristiano, no significa que sea. Wow, creo que ayer, justamente con el tema que abordaba el pastor Rubén, y hoy complementando con esto, creo que debemos de poner las barbas en remojo y pensar en todo lo que se está viviendo hoy en día como iglesia. Ayer fue impactante la palabra que nos daba el pastor Rubén Así fue. y realmente pesarnos nosotros mismos en nuestras prédicas, en la palabra que estamos dando a las demás personas. Creo que ahí recae mucho. Creo yo, Ángel, que hace un par de años atrás, cuando la Biblia aún se encontraba al alcance solamente de algunos, era muy
como por así decirlo, muy, em, eh, o sea, podemos entendible, el hecho de que las personas pudieran caer en el engaño. Pero hoy en día que nos encontramos con tantos accesos a estudiar la palabra de Dios, vivir en el engaño no es realmente poder decir, es por una situación como la que vivían, por ejemplo, en la Edad Media, ¿verdad? O la que vivían los pueblos hace un par de años atrás acá en la América Latina, que no tenían acceso a la palabra de Dios, que era muy difícil encontrarla. Hoy en día encontramos mucho acceso a la palabra de Dios y no me estoy refiriendo con esto a prédicas. No me estoy refiriendo a escuchar sermones, sino a estar de frente a la palabra de Dios. ¿En qué casa en toda América Latina o Europa o Estados Unidos no hay una Biblia Reina Valera 1960 o alguna otra versión? En qué casa? En ninguna. No he justificado hoy en día el decir fue por ignorancia. Hace un par de años sí podíamos entender eso. Personas que no podían acceder a la palabra de Dios, pero me doy cuenta que ahora en el siglo actual en el cual vivimos tenemos tanto acceso a la palabra de Dios, pero desconocemos como iglesia tanto acerca de la palabra que no es concebible ni compatible. El enemigo ha herramientas para desviar nuestra atención y yo doy gloria a Dios por Montreal, 5 programas al día en los cuales puedes tomar tu Biblia y estudiar junto a personas ahí el enfoque bíblico y la palabra y que tú puedas entenderla y tomarte también un tiempo para hacerlo tú en tu casa y escudriñar las Sagradas Escrituras. Es realmente importante hacerlo y hoy en día no hay justificación alguna. No Y sé lo si más, estamos de acuerdo. claro, y lo más triste, pastor, es que no importa que tú te justifiques ante mí, o ante el pastor Jorge, ante Sebastián, ante Montreal. Lo más triste y por lo cual rogamos reconciliados con Dios y leer su palabra, es porque algún día te vas a tener que justificar ante Dios. Y es increíble, tú puedes ir a un hotel y te vas a encontrar una Biblia en el cajoncito. Tú en Facebook puedes donar $1 para que le manden Biblias a la gente en las prisiones. Gente murió, primero Lutero murió y vivió y murió para que se printiera la Biblia y se repartiera por toda Alemania y quitar el poder de la Iglesia Católica de la Biblia, solamente ellos podían leerla. Reina Valera murió para poder traducirla al español antiguo. Tanta gente ha muerto por la palabra y tanta gente sigue muriendo para llevar la palabra a lugares. Es increíble. Hay personas en China que se reúnen escondidamente y llevan trozos de la palabra de Dios, trozos que han podido conseguir, no la tienen toda. Esos trocitos ellos los tienen, se los esconden bien en lugares, se encuentran escondidos y se intercambian los trozos y después se van y se vuelven a reunir cuando ya se aprendieron ese trocito para poder en su mente tener la palabra de Dios. Y a muchos los han encontrado, les han roto el trozo y les han quitado los brazos como castigo por su insubordinación, por no hacer caso al Estado de que no pueden ser cristianos. Y a esa gente lo que le ha dolido no es que le quitaron los brazos, no es que le quitaron los ojos, no es que le arrancaron la lengua. A esa gente lo que les ha dolido es que les quemaron el pedacito de Biblia que tenían y que no lo pudieran dar a otra persona que lo necesitaba. Así que no hay excusa. Y lo peor es que no te vas a tener que justificar solamente ante Dios, te vas a tener que justificar ante toda esta gente que vivió una vida verdadera cristiana con un poquito de la Biblia y vivieron y murieron por ella. No hay justificación. Y es increíble que en los tiempos más duros es donde hay más fe, de verdaderamente Dios da fe conforme a las circunstancias. Ojalá que Dios nos dé una fe tan grande que nos atrevamos a de verdad vivir para esto, Pastor Jorge, y que podamos rogar con más fuerza, reconciliados con Dios y venir a su palabra. Y uno no quiere ser controversial, uno no quiere ser duro, uno no quiere desilusionar a las personas de su vanidad, pero hay mucha vanidad, es increíble. Y en las iglesias modernas hay mucha variedad y eso es lo que voy a estar tocando en esta serie. Y no se trata de los sentimientos de nadie, ni de los míos, ni de lo que Facebook diga en sus reglas. Se trata de rogarle a las personas, vengan al verdadero Dios.
y busquen de la Biblia y de la palabra y disciernan lo que están viviendo. Y pues sí, Pastor Jorge, yo creo que ahí vamos terminando entonces. Ah, no lo escucho, Pastor. Se me fue. Pastor, audio, porque yo no lo escucho. La gente si nos pueden decir si lo escuchan al Pastor Jorge, porque yo no lo escucho. Se le fue el micrófono. Ah, ya ¿Ahora? lo escucho, Pastor. Bien, perfecto. Ok, perdón. Problema mío. No, tranquilo. Problema mío. Decía que hay mucha tela que cortar en este tema de Corintios y compararlo con la iglesia moderna. Así que tenés un reto muy grande, Ángel, y sé que el Señor te va a ayudar en eso. Sé que es necesario hablarlo a la iglesia moderna, hablarnos acerca de estos temas y que bueno, porque podemos estar atentos con nuestros sentidos bien abiertos a todo lo que está sucediendo en la actualidad y no decirle así a todo lo que venga, a todo lo que tenga la etiqueta de cristiana, etiqueta el nombre de Jesús, obviamente no podemos recibirlo simplemente con un sí, ni decir un amén. Da tristeza a veces escuchar ciertas cosas que se hablan y gente respondiendo amén, gloria a Dios, Amén. etcétera. Así que un buen reto, Ángel, y que te dé mucha fortaleza al Señor y mucha sabiduría. Amén, Pastor. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de que termine esta serie, tiene que volver a venir por acá. Que a mí me encantó esta experiencia con usted. Bueno, regresamos, no hay problema. Sí. Bueno, Pastor, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos de todos. Vamos a hacer una oración pequeña. Muchas gracias a todos por estar. Ahorita viene la oración de la noche. No se la pierdan. Oremos juntos. Miren este gran privilegio que tenemos de orar juntos de diferentes países. Privilegio que no tienen en muchos otros lugares. Y darían un brazo para poder hacerlo. Así que muchas Me gracias estaban a todos. preguntando si me Sí. iba a conectar también al tiempo de oración. Ya No, lo no, no, cogieron no, para todo el no. día. Muchas gracias, Ángel. Me ha gustado mucho a mí también y un fuerte abrazo hasta Miami. Sí, un fuerte abrazo también por allá por Honduras y por Nicaragua, por Argentina, por todas las partes que nos están viendo. Terminamos con una oración. Muchas gracias, Padre, por el privilegio de venir a predicar tu palabra. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por todas las personas que pudieron escuchar y por las que van a escuchar más adelante, Padre. Te pedimos, Señor, que filtres de los oídos y de los corazones cualquier palabra que fue humana y que nos perdones por esas palabras y que se pueda quedar en sus corazones la palabra de Cristo, tu verdadera palabra y tu verdadera verdad. Señor, síguenos revelando, no para que nos gloriemos, no para que nos creamos más, no para que crezcamos humanamente, sino para que crezcas tú en los corazones de los que nos escuchan, Señor. Sigue trayendo revelación, sigue revelando tu palabra, danos ese poder del Espíritu Santo para ser testigos tuyos y para que las personas puedan aprender más de ti, te puedan discernir y puedan caminar en ese camino angosto del cual nos predicaste. Gracias por todo lo que haces, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por Amén. estar. Nos vemos más tarde en oración. No se vaya, Pastor Jorge.